¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Un gusto encontrarles nuevamente. Estamos nuevamente en Escucha Radical en esta entrega y pues para mí es un gusto, es un placer coincidir, ¿no? Con Fernando Falconi Falco, artista transdisciplinar, activista, ha incursionado en varios soportes, varios dispositivos y pues ahorita le daré la palabra para que él se presente. Y pues muchas gracias, Falco. Gracias por estar acá y adelante. No, para mí es un gusto, la verdad, qué gusto encontrarnos por acá. Hace un buen tiempo nos pudimos conocer en persona y en primer lugar, bueno, felicitarte por este programa y también agradecerte. Yo también he seguido con mucho interés tu carrera, no solo artística, performática, sino te reconozco como, yo lo llamaría como un suscitador de encuentros, como gestor cultural. Y es muy necesario porque de alguna manera también podemos articularnos, o sea, a través de la gestión cultural, la suscitación, podemos encontrarnos gente de diversas latitudes, que no solo que es bueno, sino es necesario, porque finalmente es aportar también para una escena ya internacional. Entonces, bueno, felicitaciones por esa labor, gracias por la invitación. Eh, y bueno, sobre mí, yo me defino bueno, tú ya lo dijiste al principio, como artista transdisciplinar. eh, Transito por diferentes disciplinas, me interesa también la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, también cuestionar los formatos, ir más allá de los formatos tradicionales. Y bueno, tengo un trabajo sostenido en performance, pero también en arte contemporáneo, y me interesa mucho también el arte y comunidad, el arte en contexto social, el arte relacional. Y también, como lo mencionaste, tengo una línea de trabajo en artivismo. Me interesa también la acción como, no solo como la performance, el arte de acción, no solo como una obra, una propuesta artística, sino también como dispositivo crítico, dispositivo de reflexión y dispositivo también incluso de incidencia social o de resistencia. Claro, gracias, Falco. Algo que a mí me interesó mucho, ¿no? Algo que me gusta es revisar este material que puedo encontrar en las redes. Y hay algo que me interesa mucho de este planteamiento que haces en cuestión, y lo extrapolo al performance, porque a veces el performance como este dispositivo solamente artístico, ¿no? Que me agrada como esta diferenciación que haces, ¿no? De no solamente en este gremio, ¿no? Del performance art, sino cómo se desborda. Pero algo que mencionaba Silvestre Polo en algunas de tus entrevistas es como esta cuestión endogámica del arte, ¿no? Y creo que ese mismo suceso, tal como lo planteabas en esa charla muy bien, sucede en el mismo performance, ¿no? Es decir, somos artistas de performance que generamos encuentros y los suscitamos y somos gestores, pero y de repente, y también somos espectadores, ¿no? Y de repente ya se convierte esto como todo hacia adentro, ¿no? Y creo que sería como en dos vertientes, Falco, si te parece. Es una, ¿no? ¿Cómo abrir este campo que tú lo ves muy bien del performance art? ¿Cómo hacerlo más abierto? Y otra, cómo empezar a dejarlo también en la medida de quien guste, ¿no? Es decir, cómo generar estas otras acciones, ¿no? En comunidades, ¿no? En escuelas, en lugares donde no esté este encuadre del performance art, ¿no? ¿Cómo verías estas dos vertientes, Juan? Bueno, justo ayer estaba teniendo una charla bastante interesante por ejemplo, los límites y los alcances de las prácticas artísticas contemporáneas en general, que es un tema que sí nos debería, digamos, provocar reflexiones y respecto a hacia dónde las dirigimos, o sea, para quién hacemos, obviamente más allá de para nosotros mismos, o sea, para los mismos que las proponemos, los mismos autores, autoras, creadores, creadoras, cuáles son, por ejemplo, nuestros públicos.
y en general en el arte contemporáneo. Sobre lo que tú te refieres, quizás si en alguna vez había comentado y quise comentar que considero que el mundo del arte contemporáneo, más específicamente, muchas veces puede ser muy endogámico, muy de los mismos para los mismos. Bueno, la endogamia, tú sabes, es un término que viene de la biología, son como las especies que se reproducen entre sí mismos y es eso, ¿no? O sea, producimos para nosotros mismos, para el mismo círculo, los mismos que ven, los mismos también como círculo que puede ser muchas veces elitista también, como el círculo de los entendidos en el arte contemporáneo, de los críticos, de los curadores, de los especialistas del arte contemporáneo. Pero ¿qué pasa más allá de esos círculos? ¿Qué pasa ya en el ámbito, en un ámbito más ampliado, ¿no? En una dimensión mayor? eh, Podemos constituirnos también como una minoría frente a una mayoría, pero bueno, eso históricamente es justamente hacia quién se dirige el arte, quiénes lo ven, cómo lo consumen, cómo lo aprecian, y también tiene que ver con los procesos formativos también. Estamos hablando de accesibilidad al conocimiento, que para mí sí me inquieta porque, bueno, también soy docente de una universidad pública, y esta accesibilidad al conocimiento yo creo que debería ser libre, gratuita, universal y de calidad, el conocimiento en todas las esferas. Entonces también quiénes están teniendo una accesibilidad y cómo están teniendo y desde dónde a un conocimiento, por ejemplo, más específico, más especializado, eh, y cómo a su vez este conocimiento les puede dar cierta información, ciertos contenidos, ciertas herramientas para la apreciación, por ejemplo, del arte contemporáneo, de la performance, sin que eso tampoco garantice o tenga que garantizar que les guste, por ejemplo. O sea, no necesariamente, porque ya el gusto de cada persona es muy personal, muy individual, pero yo creo que sí es necesario ofrecer eh, conocimiento, herramientas para la apreciación en general, la apreciación cultural, la apreciación artística, la apreciación estética, al mayor número de gente posible. Yo creo que también tiene que ver con cuestiones de las posibilidades que tenemos, o sea, por ejemplo, para la educación, para la formación, para la especialización en artes o en ciertas artes más específicas como el arte contemporáneo o la performance, por ejemplo, arte conceptual y todo. Y a veces pienso también, bueno, ya desde la sociología, por ejemplo, cuáles son las clases que pueden tener más accesibilidad, clases sociales, o incluso clases privilegiadas, o incluso un estatus de clase, un estatus social, un estatus económico, un estatus sociocultural, digámoslo así. Bueno, en ese sentido, siempre es una pregunta que me inquieta, ¿no? Tampoco es que uno tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Yo no creo que uno debe gustar a todo el mundo. Eh, Tampoco uno trabaja, o por ejemplo, yo no trabajo para gustar a todo el mundo. No es mi intención. Muchos trabajos igual podrán generar resistencia. Si hablamos del arte contemporáneo o de la performance, por ejemplo, muchos trabajos por la naturaleza, por ejemplo, de la performance, de que pueden ser actos disruptores, actos de ruptura, actos provocadores, actos que cuestionan, por ejemplo, parámetros establecidos. Entonces, para mucha gente le puede ser chocante, se puede entender también, no necesariamente les va a gustar, conozcan o no conozcan mucho acerca de la performance o del arte contemporáneo. Entonces, ese lado también hay que entenderlo. ¿Cómo, cómo hacer para que la performance, por ejemplo, no solo pueda llegar a más gente, sino pueda ser mejor entendida, mejor apreciada, para que luego ya el gusto personal igual lo vaya definiendo, que tanto te pueda gustar, pero por lo menos para que se pueda entender un poco mejor de los lenguajes que se utilizan, por qué se utiliza, de las intenciones que se tienen, de por qué estas rupturas son significativas, no solo para nosotros los artistas de la performance, sino en un contexto ya de las narrativas o las historiografías del arte en general. Por qué pueden llegar a un estatus de obra artística más allá de la tradición del arte en general? ¿Cuáles son valores a considerar? ¿Cuáles son significados? ¿Y por qué, aparte de tener un valor o un significado para quien lo hace, puede tener un valor, un significado, una relevancia
no solo dentro de las narrativas del arte o de la historia del arte, sino ya de contextos sociales más ampliados. Eso me parece que, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, una de las, siempre, algo que creo que ya se vuelve un cliché, siempre es la formación, la educación, la divulgación a toda escala, a todo nivel, o sea, desde los primeros años de la infancia, desde la escuela, el colegio, las universidades y todo. Entonces, creo que eso puede ser una respuesta recurrente, o sea, desde los primeros años, cómo vamos ampliando las posibilidades de la comprensión, de la apreciación, eh, la concientización respecto al arte en general y a las formas artísticas y a los procesos culturales en general, porque sobre todo estamos hablando de un arte con la performance eh, que, que quizás es uno de los que de los que más resistencia puede causar para ciertos sectores que buscan una tradición basada en la imagen, en la producción de imágenes, en la producción de objetos, en la producción de obras inmortales o obras que tengan esta carga, que incluso son productos de compra y venta, productos que se insertan en el mercado y que adquieren un valor o una valoración y una tasación en el mercado, incluso entendiéndolo como un bien, una obra artística como un bien a tener, un bien a conservar, un bien a guardar, un bien a coleccionar o incluso un bien sobre el cual especular económicamente. Eso es la primera parte. Y la segunda parte sobre los acercamientos hacia la sociedad en general, digamos, o cómo llegar también más allá del campo artístico, por ejemplo, del campo académico, que era tu pregunta. Un poco sobre la configuración del campo artístico y los valores de un campo, hablé ya al principio, sobre ejemplo, la accesibilidad al conocimiento, la accesibilidad a la educación, salir de esta endogamia digámoslo así. Lo otro también sobre los procesos formativos en diferentes edades y que nunca acaban además, o sea, para mí nunca acaban, o sea, lo que puedas recibir de niño, incluso yo creo que muchas veces tenemos que desaprender más, desaprender cosas que nos han ido moldeando, formando o configurando nociones, criterios sobre el mundo en general. Tenemos que ir desaprendiendo. Yo creo que en general nuestra vida son procesos de aprendizaje, o sea, la vida, a todas las edades, son procesos de aprendizaje y de desaprendizaje. Entonces, eso es una tarea que nunca acaba. Y lo otro, y que es un compromiso social, además, es un compromiso cultural. Y por otro lado, eh, justamente ayer estábamos hablando un poco, te cuento, te cuento en esta conversación, porque estábamos leyendo estamos analizando un texto se me fue el apellido, sé que es Úrsula el nombre, que es una artista colombiana, que por ahí por el 2014, 2016, debes conocer un texto que ella habla como los clichés de la performance. No sé si lo conoces. Como la repetición del gesto, ¿no? No sé si sea ese. Exacto, exacto. La repetición del gesto que se publicó en Esfera Pública en esta página de arte colombiana, muy interesante. Entonces, ella da 10, ella hace una lista, así checking list, así, entonces 10. Entonces estábamos analizando porque ella, por ejemplo, habla y bueno, o sea, estábamos o sea, reflexionando que sí, o sea, hay gestos recurrentes, que vestirse de negro, que el uso de la sangre, o sea, te digo, no voy a enumerar todas, que el uso de la sangre o de la pintura roja, que chorearse pintura, eh, cuestiones así, qué sé yo, quemar cosas, romper cosas. Entonces, ella, claro, yo siento que por un lado dice como que respeto eso. No sé si ya ve este video al momento, sería chévere tener una conversación. Ella dice, yo respeto, que hagan lo que sea, pero por otro lado tiene como una mirada así como diciendo, ¿y por qué no se les ocurre otras cosas? Y es como decir, y entonces yo estábamos hablando y yo decía, bueno, finalmente, y mi posición es que cada persona en algún momento de su vida o de la historia del arte, seas o no performer o performera, pues yo creo que tiene el derecho de hacer las acciones que él sienta que son necesarios para expresar
un pensamiento, un sentimiento, una emoción, un deseo, un miedo, una frustración, una alegría. O sea, yo no puedo, ¿quién soy yo para quitarle el derecho, para criticarle a alguien? Si, por ejemplo, se quiere cortar el cabello, sea o no sea en una instancia de performance artístico, estábamos hablando de eso, ¿no? Que como la gente se corta el cabello y dice cierro ciclos y no sé qué. Yo digo, si esa persona tiene la necesidad, ¿yo quién soy para decirle, oye, ¿por qué te cortas el cabello? Ya, cortarse el cabello para cerrar ciclos es un cliché. No, no, yo creo que hay que respetar porque yo creo que el cuerpo es nuestra herramienta inmediata, tú lo sabes, o sea, ¿por qué hago yo también performance? Porque es mi herramienta inmediata y además es una es de lo más propio, más íntimo que tenemos, de lo más personal y de lo más nuestro, digamos, que tenemos es el cuerpo. Entonces, justamente hablamos por el cuerpo, desde el cuerpo, o sea, no solo hablamos con el cuerpo, sino hablamos desde el cuerpo, y el cuerpo es nuestro vehículo, y obviamente, o sea, es un derecho innegable que tenemos de que sea nuestra herramienta, ya sea para la expresión artística, por ejemplo, para la performance, o la sea para la expresión, la libertad de expresión, para comunicar lo que sentimos, lo que deseamos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, y bueno, ya conectándolo con tu pregunta, por ejemplo, yo reflexionaba cuán necesarios son espacios ya para la sociedad en general, no solo para los y las artistas, los performeros, las performeras, estos espacios que podamos tener, porque hablábamos, por ejemplo, y cierro la idea, de que justamente, voy a primero cerrar la idea, lo de la lista de las 10 cuestiones, porque yo decía, y conversaba con estas personas, yo les decía, yo creo que la reflexión tiene, o sea, yo creo que esto de como los gestos repetitivos, yo creo que nos da para reflexiones más profundas, como por ejemplo, ¿por qué recurrimos? O sea, ¿por qué recurrimos a ciertos gestos que de pronto pueden ser incluso desde el inconsciente? O sea, ¿cuál sería la relación, por ejemplo, de cortarse el pelo, de enterrar algo, por ejemplo? O sea, ¿por qué enterramos algo? Si enterramos a nuestros muertos, o sea, es como, o se incineran a los cadáveres, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde nacen también, desde qué arquetipos, qué sé yo, relacionados con la vida, con la muerte, la sangre? O sea, porque yo también creo que el arte son esas zonas como más de libertad que nos permiten justamente expresar libremente muchas cosas que en la cotidianidad, si las expresaras o utilizaras esos recursos, o sea, no tuvieras como las mismas posibilidades o incluso serías rechazado, serías negado, serías reprimido, ¿no? Por ejemplo, el pulso que tenemos como personas, cómo reprimimos ciertos pulsos relacionados con la vida, con la muerte, con la sexualidad, con nuestro organismo, con la enfermedad, pero el performance te permite, te posibilita justamente trascender esas esas estructuras cotidianas de las cuales nadie se escapa. Todos vivimos desde estructuras cotidianas. Entonces yo digo, más allá de decir, ay, por qué siempre están quemando que la sangre, que enterrar? Yo digo, o hacer algo en círculo, vestir de una manera. Yo digo, creo que hay unas cuestiones que están muy profundas ya en las personas, no solo seas o no seas artista. ¿Por qué la gente se corta el pelo cuando siente que tiene que cerrar ciclos o haber un cambio, una transformación? Y no lo están llamando una performance artística, ni lo necesitan llamar tampoco, pero son actos significativos cotidianos como de ruptura, de trascendencia, de liberación, de sublimación, por ejemplo, de las emociones a través del cuerpo. Entonces finalmente un poco para ya cerrar esta primera pregunta, yo decía qué necesarios son los espacios de libertad de expresión, de exponer nuestras subjetividades, de transmutar nuestras emociones en la sociedad en general. En la sociedad en general, no solo espacios como de fíjate esa palabra, espectador, el que especta, el que contempla ese rol pasivo, no solo el consumidor de contenidos culturales, de obras artísticas, sino las posibilidades de también ser productor, de también ser generador, de también encontrar herramientas, vehículos, vías para liberarse, para expresarse, liberar las emociones, para darles otros cuerpos. Yo creo que son necesarios esos espacios. Entonces, yo creo, y ya bueno, cerrando, digamos, esta parte, yo creo que debemos preocuparnos
en general, como sociedad, sobre justamente qué es, o por ejemplo, hablábamos de qué espacios tiene la sociedad. Por ejemplo, hablábamos de los espacios lúdicos. La performance, tú sabes, tiene también muchos componentes, puede tener las performances muchos componentes lúdicos, rituálicos. ¿Cuáles son los espacios rituálicos de la sociedad en general? ¿Cuáles son los espacios lúdicos? ¿Cuáles son los de la libertad de expresión, la libertad de creación, la sublimación de emociones, la transmutación de energías? Tantas energías, tanto las buenas como las malas. Yo, por ejemplo, doy talleres de performance en las cárceles. Y justamente me interesó ese sector por ser un sector tan complejo, tan conflictivo, con tantas emociones, que pueden ser emociones, energías, pasiones violentas, de muerte, de negatividad, de depresión y todo. Entonces, yo justamente busqué poder trabajar en las cárceles porque considero que la performance a través del cuerpo, además pueden ser gente también muy física, muy corporal, muy de las memorias y los registros corporales, emocionales. Entonces, una forma de movilizar, digamos, o canalizar muchas energías muy densas, muy oscuras, a través de actos creativos, no de actos destructivos. Entonces, bueno, cerrando esto, yo creo que la sociedad en general necesita este tipo de espacios, de zonas, de prácticas, de dinámicas, sin la necesidad de decir es artístico, están haciendo una obra de arte, sino porque yo creo que son vías, justamente lo que decía, de liberación, de catarsis muchas veces, o de energías que pueden ser negativas, depresivas, llevarlas a otro tipo de energías. Eso creo. Claro, gracias, Falcón. Me resonaron varias cosas y me gustaría linkearlas hacia allá, ¿no? Algo que me resuena mucho es justamente como este desbordamiento de la acción, ¿no? De la performatividad, performance del arte, ¿no? Es decir, lo desborda, ¿no? Y llega a estos campos psicomágicos, ¿no? O a estos campos de transmutación de energía, ¿no? A estos campos de arquetipos, como mencionas, ¿no? Del inconsciente que está ahí hablando, ¿no? Del imaginario colectivo, ¿no? Y eso me lleva a esto que también mencionas que te interesa y me lo comentabas en los ejemplos que tuvimos, de esta cuestión del ritual, ¿no? O sea, el ritual como esta fuerza que ya no está en el terreno del arte, vamos, ¿no? En este territorio incluso del mainstream, ¿no? O demás, pero que es un campo fundamental en el arte-acción. Y me gustaría, si te parece, en algún momento poderlo ligar también con este tema que también lo planteas con mucha energía, que es el giro de colonial, ¿no? Es decir, porque creo, y esto lo digo con esta cuestión de los clichés, ¿no? Que también a veces son como estas cuestiones europocentristas, ¿no? De esta llegada de la forma de hacer performance desde afuera, pues, ¿no? Que a veces pareciera, ¿no? Que uno debiera de como de acotarse a esos términos y rubros, ¿no? Entonces, sé que son ahí como variaditas, pero me interesaría escucharte, Falco. Sí, perdón, dame un segundo, perdón, creo que, sí, hola, perdón, como que entró una interferencia, sí, Se quedó como un eco. sí, no sé qué pasó, dame un segundo, Sí, no, no te preocupes. ahí creo, Sale. sí, yo sabía que iba a ser medio performática Claro. ya, sí, es muy interesante lo que planteas, porque los actos rituales también están presentes, la ritualidad, digamos, está presente en la vida social, no solo en prácticas específicas, sino en la vida social. Incluso el sentido de la performatividad, más allá de la performance artística, o sea, eh, o por ejemplo, la enunciación performática, o sea, como las palabras.
generan la concreción o la realización o la legitimación de actos. Entonces hay toda una serie de ritualidades y performatividades en la cotidianidad y en las diferentes culturas, además. Yo creo que es muy interesante pensar en cómo se ha ido construyendo un sentido de ritualidad, incluso vinculado con lo sagrado, lo trascendental, lo divino, lo que está más allá de nuestro espacio visible, tangible, por ejemplo. Una conexión incluso espiritual, o sea, más allá del cuerpo, incluso, o sea, esas posibilidades de conexión más allá del cuerpo a través de actos, de ritualidades, en nuestras diferentes culturas amerindias, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha sido importante, como hay otras ritualidades, otros actos, igual occidentales, orientales, por ejemplo, el acto del matrimonio, o sea, vinculado, por ejemplo, con la religión. También son prácticas vinculadas con una espiritualidad, con un culto, con una fe, con unas creencias. Pero en general, haciendo un mapeo en todo el mundo, hay prácticas rituálicas vinculadas como con espiritualidades o como estados otros de la conciencia o estados otros del ser o la trascendencia o niveles de conciencia, niveles de espiritualidad o incluso niveles como relacionados con una divinidad, con algo superior a nosotros. Eso, fíjate, está en todas las culturas prácticamente, desde sus formas, desde sus creencias, perdón, propias, y que a su vez encuentran sus formas y sus prácticas de concreción y de puesta en valor cultural y para las sociedades en general. Entonces, ¿por qué también necesitamos tanto de los rituales, por ejemplo? O de las prácticas de trascendencia, lo podría llamar así, que además involucra una estética. Eh, es algo humano, finalmente yo considero es algo humano, es una necesidad humana eh, a través del cuerpo y a través de la acción, y además son sociales, son colectivas, más allá de la individualidad. Por ejemplo, el casarse, ya, el casarse es un ritual, o la misma misa. Yo estaba pensando, por ejemplo, finalmente la misa católica, por ejemplo, nuestras naciones, nuestros pueblos latinoamericanos, o sea, cómo ha calado el catolicismo, por ejemplo. Y luego te ves y es una serie de rituales, creas o no creas, digamos. Por ejemplo, la misa, para mí es como un acto caníbal la misa, porque cuando está el sacerdote y levanta la hostia, dice el cuerpo de Cristo, y después la sangre de Cristo. Y luego va la gente, hace fila y se come a Cristo, se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre de Cristo. Entonces es un acto caníbal, pero llevado o sea, pero llevado a lo simbólico. Lo siguiente, la importancia, la fuerza, tú sabes, de lo simbólico. Por ejemplo, cuando hablábamos de los arquetipos, ¿sí? Las relaciones con la vida, las relaciones con la muerte, las relaciones con la enfermedad, las relaciones con el amor, las relaciones con el sexo, con lo percedero, con lo impercedero, con lo humano, con lo divino. Entonces, todos esos arquetipos están presentes en la historia de la humanidad, en las diferentes culturas, pero además tantos actos específicos, tantos actos rituálicos, eh, y como eso también ya es parte, ya lo llegas hasta, o sea, medio o sea, a creer en ello, ya es parte, ya necesitas incluso de ello, necesitas del ritual, necesitas del bautizo, por ejemplo, necesitas de estos actos que legitiman, digamos, la realidad o las realidades dentro de un sistema de coexistencia humana, digámoslo así. En ese sentido, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho las ritualidades, los actos simbólicos, las performatividades, por ejemplo, relacionados con contextos sociales, culturales, históricos, eh, de nuestros pueblos originarios, por ejemplo. Me ha interesado. He podido, bueno, conocer, estudiar, he tenido experiencias con mucho respeto, claro que sí. eh, no así como desde la mirada antropológica, investigadora o extractivista, no, no, más bien desde la participación, más bien del respeto, de involucrarse energéticamente y todo. Entonces yo creo, por un lado, que más allá, por ejemplo, de lo que tú hablabas
de la influencia, por ejemplo, europea, las prácticas, lo colonial, europea, estadounidense, o del colonialismo. Yo creo en sí mismo que la performance ya tiene una fuerte carga política, o sea, la performance en general, el momento que estamos tomando una distancia de los medios tradicionales o más establecidos, digámoslo así, o quizás más consumidos por más personas, digamos, como la pintura, la escultura, el dibujo, la música o el teatro, ¿sí? Entonces yo creo que hacer performance ya es, o sea, es un acto de marcada fuerza política, hacer performance en general. Y además, y también político en el sentido que yo hablaba antes, de que también no estamos buscando, o sea, difícilmente vamos a vender una performance, se vende la performance. Difícilmente se vende una performance o los mismos registros de las performances, quienes compran. Entonces, eso mismo de que sabiendo que son acciones que no podemos generar la imagen o el objeto a vender, a que entre en el mercado, en la especulación, o que tampoco difícilmente te pagan por hacer una performance en relación, por ejemplo, a las artes escénicas o una obra. Eso también yo creo que refuerza ese sentido político de no buscar esa generación de un producto que vendría en mercancía, digámoslo así. Entonces, por un lado, considero que hay una fuerte carga ya por sí misma política y de cuestionar a un sistema. Eh, y por otro lado, pienso que ya cada artista también asume su acción y asume sus temas, sus intenciones, sus propósitos, su mirada, digamos, a sus contextos propios, su mirada crítica, digamos, a ciertos sistemas, digamos, que pueden ser de opresión, de violencia, de colonización, de extractivismo. Eso ya yo creo que es una posición personal, pero a mí sí me interesa, o sea, tratar de tener en algunas performances, no en todas, relación con contextos específicos, con realidades que están pasando en Ecuador, que están pasando en un contexto latinoamericano, y bueno, en un contexto mundial depende, más allá de cuestiones más personales o más individuales, que cada persona o cada performance tiene todo el derecho de buscar, o sea, sobre sus temas o sobre lo que le interesa trabajar, digámoslo así. Algo que me resuena, ¿no? Es como, y me gustaría puentearlo con con tu actividad de activista, ¿no? Y que creo que esto que decías, ¿no? De posicionar estos aconteceres, cotidianidades, sociales, ¿no? Culturales, políticos que suceden en la cercanía y que también impactan nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro hacer y nuestro quehacer. Es decir, ¿cuál crees tú, Falco, que es una necesidad o de potencializar y como esta posibilidad de encontrar un eco, ¿no? Esta posibilidad de no solamente posicionar, ¿no? Y denunciar, sino llegar a este proceso de transformación, ¿no? Es decir, a veces uno lo piensa, ¿no? Y me gustaría escucharte al respecto, como estas posibilidades a través de una acción performativa, ¿no? Con todos estos elementos que has mencionado, ¿no? ¿Cómo lo vislumbras en el momento de estructurar, pero también en el momento de hacer y en el durante, ¿no? Que es una situación pues fuerte, ¿no? Porque hay otros elementos, hay otras miradas y que al mismo tiempo están decodificando todo esto que tú estás planteando, ¿no? Sí, perdón, se me cortó. ¿En relación a qué creo que decías del activismo o de qué esta pregunta que tú haces se me Sí, cortó? justamente en relación a tu quehacer como activista, ¿no? ¿Cómo, ¿no? Vinculas esta posibilidad, ¿no? De plantear esta realidad política, social, ¿no?
y cómo cómo ves estos alcances, ¿no? Incluso a la transformación, porque ahí hay también toda una cuestión de hasta dónde puede llegar, ¿no? La acción, ¿no? Que siento que de alguna manera queremos que llegue hasta este proceso de transformación y a veces no solo de la denuncia, o si es parte del proceso, ¿cómo lo vivencias tú, Falco? Sí, sí, muy buena pregunta, porque es un poco como vamos a cambiar el mundo. Así. O sea, muy buena tu pregunta. Es ¿cómo o sea, queremos cambiar el mundo? Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. ¿Y qué cambiamos a la final? ¿No? Después de años de prácticas o de vivir, digamos, desde una filosofía de vida, una ética de vida, un compromiso de vida, digamos, ¿con qué te comprometes? ¿Con qué causas te comprometes? ¿Cuáles son tus causas sobre las cuales eres sensible? Eh, Puedes desarrollar una cierta conciencia, por ejemplo, de cosas que consideras que está mal, que está bien, que deberías cambiar. Y para mí, bueno, es un compromiso de vida. Por ejemplo, el activismo, que no me enuncio como activista. Yo respeto mucho, yo creo que es un compromiso, o sea, a la gente que realmente está en el activismo, es un compromiso de vida, es una filosofía de vida, es una entrega, es una lucha. Muchos son perseguidos, encarcelados por decir verdades o por luchar contra el poder, sistemas de poder. Entonces, es un compromiso bien fuerte. Yo sí, yo me podría, o sea, una de las formas como me defino es activista, esta intersección entre el arte y el activismo. Finalmente, ¿con quién se está comprometiendo uno? Yo creo que no he podido dejar de hacer acciones críticas eh, que tienen un componente social, un componente político. Es como que ha sido mi forma de manifestarme al respecto, ¿sí? Hay gente que sale a la calle individualmente, en grupos, en colectivos, en bloques, y se manifiestan y protestan, llegan hasta el Palacio de Gobierno, llegan hasta las instituciones, hacen denuncias, escriben cartas, protestan, van a los medios públicos, o gente que desde el periodismo, por ejemplo, está haciendo ensayos, está criticando al poder, criticando a la corrupción. O sea, son formas de manifestarse más o menos activistas, militantes, que incluso pones el cuerpo, más o menos sostenidas, más o menos comprometidas, digamos. Todo eso yo creo que aporta, yo creo que suma, ¿sí? Yo creo que o restas o sumas o te quedas como en cero o te quedas así como igual, o sea, para mí es así, o sea, yo creo que es el igual, es la resta, o sea, es como sigues siendo parte de eso o no dices nada o sumas de alguna manera. Y yo creo que todo lo que suma no solo que es válido, sino que es necesario. Como individuo y como colectividad, como la suma de los individuos, la suma de las sumas, porque yo creo que eso también le da sentido a la vida. A mí me da sentido. O sea, transitar por esta vida y como que no quedarme callado, le da sentido a mi vida. Yo sé que podrán ser gestos desde el arte, algunos podrán ser más o menos vistos, visualizados, o sea, pero para mí es significativo. Como hacer una obra artística. Le gusta o no le gusta a las personas, dentro o no entra al museo, ganes o no ganes el salón, la bienal, el concurso, es una necesidad personal, íntima, que le da sentido a tu existencia, o sea, le da sentido a tu vida más allá de salir a trabajar en trabajos habituales, de hacer una vida, digamos, cotidiana, de ir al mercado, de hacer las compras, de subirse al bus, de leer un libro que te gusta, de estar con tu familia, de abrazarles, de ganarse de ganarse el pan de todos los días. ¿Qué le da sentido a tu vida? A mí me da sentido el arte. Y aparte del arte, me da sentido interpelar cuestiones que yo considero injustas, que considero abusos de poder, que considero prácticas colonialistas, por ejemplo, eh,
sobre las personas desaparecidas. Por ejemplo, nuestro compañero de Cuba que está preso. A mí me parece una injusticia. Alguien en Cuba, y yo parándome frente a la embajada de Cuba en Quito, Luis Manuel es, ¿no? Sí, Luis Manuel Sí, Luis Otero. Manuel. Ya. Eh, de nuevo, perdón. Ya, Luis Manuel, ya te conté que estoy con el celular y la computadora. Luis Manuel, entonces, parándome frente a la embajada, yéndome a la embajada, he hecho 3 performances en 3 embajadas. Una a la embajada de Estados Unidos en Quito, otra a la embajada de Estados Unidos en México, lindo y querido, que espero volver pronto, y otra en la embajada de Cuba en Quito. Entonces, parándome y haciendo una performance por el compañero que está preso muy injustamente, muy arbitrariamente, en Cuba, en un país que hasta ahora no estoy, espero estar también. Entonces, para mí era una necesidad íntima, personal. Era como es como un grito, es como cuando uno grita. O sea, tu grito puede que grites en una montaña y no te escuchen más que ti mismo. O puede que grites en una plaza y te escuche mucha gente. O puede que hagas un live y grites en vivo y te escuchen alguien quizás en algún lugar del planeta. Pero más allá de quien te escuche, si necesitas gritar, vas a gritar. Así el grito, así el grito solo lo escuches tú, pero salió de ti y gritaste. Claro, claro, gracias por compartir, Falcón. Y en este momento, y esta necesidad, ¿no? Porque creo que eh, al momento de posicionar estos temas, estas vivencias, estas cotidianidades, realmente está ahí esta fuerza que nos impulsa, ¿no? Esta necesidad, como dices, ¿no? Y me resonó mucho esto que mencionabas, tu postura desde el activismo. Y de aquí me gustaría ligar a esa potencialidad del gesto performativo, ¿no? Volviendo a los gestos, ¿no? Volviendo a las acciones, ¿no? Que tienen tú mencionabas en una charla, igual ahorita lo contextualizas si deseas, esta cuestión de la fuerza también de los no artistas, ¿no? De a quienes no les interesa autonombrarse como artista, ¿no? Pero sin embargo, en sus prácticas, ¿no? Y había mencionabas unos ejemplos bien potentes, ¿no? Como esta cuestión de las cebollas, ¿no? O me recordó mucho como esta cuestión que pasó mucho en México cuando estaban San Mateo Atenco, ¿no? Que hacían estas grandes marchas arrastrando los machetes y era impresionante, ¿no? Era impresionante ese gesto de abriendo la plaza y resonando en el Zócalo de México, ¿no? O lo que hace el mismo ZLN, ¿no? En su momento, cuando hacía estas caravanas, ¿no? En todo México. Es decir, hay una potencialidad en estos gestos, ¿no? Como hemos venido mencionando, o como estas personas que se echan sangre, ¿no? O se encadenan a una embajada o a una... Es decir, ¿cómo ves esto, ¿no? Como bajo esta necesidad y cómo te repercute en la posibilidad también de encontrar estos lazos de una co-creación, ¿no? De una coparticipación, de una interacción, ¿no? ¿Cómo verías ese proceso? Sí, sí, gracias por hablar de este tema, que es un tema en el que he estado investigando, escribiendo también. Eh, l- las, las prácticas creativas, estéticas, poéticas, rituálicas desde la sociedad en general. Es un tema que a mí me interesa mucho porque algunas de estas acciones, como las que tú nombras y otras que, bueno, he podido investigar en diferentes ciudades, me he concentrado en Latinoamérica. Algunas me parecen más potentes como acción y vincular el cuerpo.
los cuerpos, que muchas performances artísticas, que se nominan performances artísticas. O sea, es lo que siento, ¿no? O sea, me parecen más potentes como acción, como los componentes estéticos o simbólicos que puedan haber ahí, sin que ellos busquen llamarse artistas, los no artistas como tú dices, o sin que busquen que su obra sea legitimada en el campo del arte. Lo de los machetes no sabía, me tienes que pasar por favor el dato. Pero, por ejemplo, lo de las cebollas fue en Ecuador, un grupo de agricultores del sur del Ecuador se habían quejado porque Ecuador es un país caro, digamos, por lo menos en relación a muchos países de la región, como Colombia o Perú. Eh, entonces, estaban entrando cebollas desde el Perú, es decir, desde el sur, mucho más baratas. Y como la gente compraba las cebollas del Perú, o sea, entraban clandestinamente, como la gente empezaba a comprar las cebollas del Perú, a los agricultores de esta región del sur del Ecuador se les podrían las cebollas. Y ellos reclamaban a la municipalidad que no permitan esta competencia desleal, que no sé qué, que se les pone la cebolla, no le hacían caso. Hasta que una vez llenaron sus camioncitos con las cebollas y fueron y alfombraron toda la calle donde estaba la municipalidad. Entonces decía, qué potente, ¿no? Porque era toda la sensorialidad, era la imagen de una calle alfombrada de cebollas. Era ellos ahí alrededor con sus consignas, era el olor incluso, era muy sensorial eso. Entonces yo decía, qué potente. Y cómo estas creatividades ciudadanas, populares, eh, se desbordan, digamos, como en estos casos, porque además estaban comprometidas con una lucha por, digamos, por sus derechos, como de las denuncias, la protesta, y a un acto súper simbólico también, con sus mismos elementos. Entonces, por ejemplo, en México, también en la Ciudad de México, un caso que investigué que me parecía así como muy interesante, era, no es hace mucho, creo que era por el 2018, por ahí, me parece, que era que los taxistas de la Ciudad de México estaban, no sé cómo esté ese tema, verás, estaban protestando contra Uber, contra Cabify, no sé qué, que les quitan la chava, que no sé qué y tal, ya. Típico, pasa en todo lado, así, pasa en todo lado. Pero a mí me pareció súper interesante sus formas de protesta. Bueno, se crucificaron. Ya, entonces hubo un grupo de taxistas que en el Zócalo pusieron sus cruces y se crucificaron, y entonces estaban los señores así también como con su drama y tal, ¿no? Pero un gesto que me parece súper interesante es que en vez del INRI, de la cruz, habían puesto sus placas. Las placas de su carro las habían destornillado y en vez del INRI tenían las placas. Y entonces vos veías una fila de señores crucificados y las placas de sus carros del INRI. Entonces, ya sea que esto parece, o sea, no lo voy a llamar arte contemporáneo. No, fíjate que no lo quiero, no quiero decir, esto es arte contemporáneo, porque yo entraría con una mirada de artista contemporáneo. O sea, no necesitamos llamar arte contemporáneo. Ellos no necesitan ser artistas contemporáneos de que venga una mirada y diga, ay, pero esto es arte contemporáneo, o esto es una, no sé cómo llamarle, pero esos gestos me parecen súper potentes, o sea, esa posibilidad de la creatividad, de lo simbólico, de lo metafórico, de lo poético, desde la sociedad en general. Bueno, tengo una serie de estudios, te voy a contar uno más, así, por ejemplo, ya uno más, en Perú, los trabajadores, hubo un problema con creo que es en Lima, con trabajadores de la limpieza, con la gente que barre en las calles, hombres y mujeres, que no les pagaban, que les tenían típicos problemas en cualquier lugar del mundo. En Latinoamérica, la cuestión de la corrupción, entonces que por gastarse, no sé qué, el presupuesto, no les habían pagado, les debían dinero y no sé qué. Ya. Entonces ellos cogieron sus escobas y fueron a la puerta de la municipalidad, porque habían casos de corrupción, fueron a barrer con sus escobas. Era como barrer la corrupción y reclamar por sus derechos también, ya. Entonces, una serie de estos casos me parece tan interesantes. Y lo que tú decías es, bueno, ¿qué conexiones posibles encontramos desde las prácticas performáticas o las prácticas del artivismo, por ejemplo? Entonces, o sea, a mí me fascina esa creatividad, ese desborde de creatividad popular, llamémoslo así, o de la sociedad en general, la sociedad civil,
que sin necesidad de llamarse arte, sin pretender llamarse arte, arte contemporáneo, performance, tienen una fuerza, una carga, que incluso consiguen, y aquí viene un punto que yo sé que te interesa también como hablar de esto, consiguen consiguen notoriedad, consiguen ser, consiguen ser visibilizados, por ejemplo, no solo por la gente que pasaba ahí, sino por los medios de comunicación. En muchos casos, esa tensión mediática, esa fuerza que le ponen como denuncia, no solo la denuncia de mandar cartas, nos tomamos la calle, cerramos la calle, vamos con nuestros elementos de trabajo, aquí estamos, ese empoderamiento, si quieres, genera tensión mediática y en algunos casos les han atendido más rápido la gestión o les han solucionado. Entonces, ahí sí estamos hablando de un cambio real, digamos así, que además beneficia directamente al sector que se siente perjudicado o que está perjudicado, pongámoslo así. Entonces, yo pensaba, o sea, qué interesante poder hacer alguna vez algún tipo como de apoyo también, de apoyo, o sea, sin ánimo de lucro, sin interés, de decir, ok, o sea, ¿qué tal si los performeros, las performeras también nos juntamos con ciertos sectores sociales y hacemos alguna fuerza de apoyo, aunque tal vez no necesiten, pero yo creo que sería interesante las posibilidades de apoyo. Te cuento un ejemplo más, verás, en Perú, en Bolivia, creo que fue, en Bolivia, había un bache, un hueco, le llamamos un hueco en la calle. Había un hueco en la calle que por 2 años el barrio, así es como decir, sales a tu casa y es tu barrio, es tu mero barrio. Sales a tu casa y por 2 años un hueco grandote, un hueco, un hoyo en la calle que no iban a atender, no iban a atender y los vecinos, qué cartas, qué no sé qué, que las autoridades, que cambiaban, la típica, cambiaban de alcalde, que no sé qué, que se perdió el papel y tal. Los vecinos ya llega 2 años y dicen, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de los 2 años de este hueco en la carretera. Y traen al payasito, traen la torta, y en la calle, al lado del hoyo, ponen una mesa, le prenden, ponen el pastel, ponen la vela de 2 años y el payasito y anima y que los vecinos y no sé qué, 2 años del hueco. Pero llamaron a los medios de comunicación y los medios, claro, este tipo de noticias como novedosas, sensacionalistas, enseguida están ahí. Fíjate que son estrategias, yo lo llamaría así, estrategias de visibilidad desde el barrio, desde la comunidad, desde la sociedad en general, que llegan a tener un impacto mediático y a la semana siguiente, porque salió un documental en algunos medios, en la prensa, en la televisión y tal, a la semana vino un delegado del alcalde a decir, bueno, ¿qué pasa? Que no sé qué y tal. Entonces a mí eso me ha llamado mucho la atención y yo digo, finalmente ellos están haciendo presión mediática, están haciendo presión a las instituciones, a las autoridades, se lo merecen, es su derecho a la protesta además, a la rebeldía, además creativa, es nuestro derecho, a la rebeldía, a la protesta creativa, en este caso en la de los 2 años, lúdica, festiva, pero que finalmente tienen un fin, no para ir a la galería, no para ir al museo, no para ir a los festivales, no para performancear o morir, sino para que venga el alcalde, la autoridad y le solucione el problema. Entonces, a mí me parece eso muy interesante. Sí, 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 sin duda ahí hay toda una potencia latente, ¿no? Y como bien mencionabas, toda una posibilidad para interaccionar, co-crear, colaborar, ¿no? Y increíble. Falco, vamos a ir rumbo al final. Hay algunas preguntas que siempre me gusta hacer y que me gustaría hacértelas, ¿no? Y la primera, Falco, sería, ¿para qué hacer performance, Falco? ¿Para qué hacer performance? Yo creo para explorar nuestros propios límites, eh, para explorar nuestros propios límites en todos sentidos, nuestros límites físicos, nuestros límites mentales, nuestros límites de formación, de educación, para desaprender muchas estructuras, para cuestionarnos a nosotros mismos,
muchas de nuestras estructuras o configuraciones que podamos tener desde siempre, para cuestionar las estructuras del sistema en el que vivimos, y para aportar de alguna manera también, no solo con planteamientos o imágenes estéticas, sino también para aportar con cuestionamientos críticos, para interpelarnos e interpelar, digamos, problemáticas o realidades de las sociedades en las que vivimos. Eh, y para, digamos, en mi caso, seguir encontrando sentido a una vida más allá de la cotidianidad y más allá del día a día cotidiano. Claro. La otra sería, ¿para quién? ¿Para quién hacer performance, Falco? ¿Perdón? ¿Para quién ¿Para hacer quién hacer, performance? para quién hacer performance? Eh, en principio sería para todas y todos, en principio. Como cuando preguntas para quién haces arte, en principio, sería para todas y todas. Yo creo que deberíamos pensar más bien en cómo podemos conectarnos también eh, con la sociedad en general. O sea, cuando tú dices para quién, no solo para el público de la performance, no solo para los otros artistas, no solo para la escena de la performance o la escena del arte contemporáneo y todo. Yo creo que siempre va a ser uno de nuestros desafíos, eh, cómo también la performance, más allá del gesto propio, individual, íntimo que puede ser de nuestras genealogías y cosmologías Ujú. propias, eh, ¿cómo puede esto conectarse también con sensibilidades, emotividades, imaginarios, intereses o construcción de sentidos ya de la sociedad en general? Eh, Personalmente yo lo asumo así. Habrá gente, habrá artistas que dirán, bueno, me interesa más o menos este tipo de conexión, pero yo lo asumo así, o sea, que deberíamos pensar como para la sociedad en general, pero además tratar de estar también presente más en los procesos sociales, en los procesos de construcción de derechos humanos, de garantía de los derechos humanos, políticos y tal. O sea, eso personalmente, pero ya cada persona lo llevará o no así. Claro. Y la tercera sería, ¿por qué? ¿Por qué hacer performance? ¿Por qué no? Claro, claro, claro. Me gusta, a mí me gusta decir performancear o morir, ¿no? ¿Cómo complementarías tú, Falco, performancear o performancear o performancear lo que tú gustes? ¿Cómo lo completarías, Falco? Tú pones performancear o morir, perdón. Ajá. La performance es un acto de vida para mí. O sea, la performance es un acto de reivindicación también de que estamos vivos. Es un acto de reivindicación y que al estar vivos tenemos la posibilidad, todas las posibilidades, mejor dicho. Es Claro. una reivindicación tanto del estar vivos como de que tenemos todas las posibilidades de construcción de una mejor vida para nosotros, para los nuestros, para el barrio, para la ciudad, para el país, para la sociedad en general. Tenemos esa posibilidad. Entonces, yo siento que en cambio, cuando hablamos de la muerte, obviamente es la negación de toda posibilidad. Mm. Y por eso la reafirmación de performancear o morir es una reafirmación de la vida, sus posibilidades, y yo creo que también de un compromiso más allá de nosotros mismos, un compromiso más allá de que seamos o no seamos artistas, un compromiso con el otro, con la otra, eh,
por temas que pasan por la equidad, por la justicia, los derechos y finalmente un bienestar colectivo, no solo individual. Gracias, gracias Falco. Pues agradecerte Falco nuevamente tu presencia, tu energía vital, la posibilidad de estar aquí en Escucha Radical. Pues invitar a que te puedan buscar en redes sociales, ¿no? En el material que tienes subido también como Fernando Falconi o Falco en YouTube. Y pues algo más que gustes agregar, Falco, con lo que gustes. Nada, nada, solo agradecerte. Me ratifico con las palabras que dije al principio. No solo es importante una labor como esta, ¿no? Del encuentro, de la escucha, de la palabra, de articular diferentes actores culturales o artistas o performeros, sino diferentes escenarios. Yo he escuchado tus programas, he escuchado algunos y la verdad me han sido muy interesantes, me han abierto también visiones respecto en general a la performance o a las formas de vidas diferentes, diversas de los artistas de diferentes latitudes, de sus motivaciones, de sus contextos. Entonces, nada, de nuevo felicitarte, agradecerte y que siga adelante, ¿no? Que no pare toda la acción, ni la Muchas vida. gracias, Falco, por tus palabras. Un gran abrazo y que la acción no pare, Falco. Seguimos encontrándonos. Un Abrazo, qué abrazo. gusto, Gustavo. Nos vemos. Abrazo.